Dicen que para ser el mejor tienes que estar un poco loco, tienes que ser obsesivo, tienes que tener grandes maestros, utilizar mano dura para despedir a los que se pensaba eran piezas fundamentales de un proyecto. Tienes que experimentar, probar, innovar. Todo esto es lo que ha ido formando y forjando al posible mejor entrenador de la historia. El que se crió con ese estilo de juego de posesión, de jugar bonito sin importar el resultado, que fue tomando bases de distintos nombres de distintos lugares, incluso aprendiendo de México, para así convertirse en un ganador del sextete, teniendo récords de puntos en Alemania y un segundo triplete en Inglaterra, revolucionando auténticamente este deporte, siendo único, polémico, ganador, siempre tema de conversación. Esta es la carrera y la trayectoria completa de Pep Guardiola. Josep nació a las afueras de Barcelona en una época de bonanza para el club culé. No necesariamente en cuanto a títulos, pero sí en cuanto a figuras. Y es que ellos tenían al mejor jugador del mundo en los 70s, Johan Cruyff. El padre de Pep, un fanático del Barça, y como su hijo siempre tenía la pelota pegada al pie, le insistía con unirse a la Masía. Lo intentó durante bastantes años hasta que a sus 13, en 1984, finalmente se mudó a la capital catalana para vivir ahí junto a muchos jovencitos, desayunar, comer y cenar fútbol. Al nombrar la Masía, lo que todos pensamos es privilegio. Qué honor jugar ahí, qué mejor oportunidad, pero se nos olvida que solo son niños y que esa se convierte en su nueva casa. Tenía que dejar a su familia, dejaba el pueblo de su infancia para concentrarse en las instalaciones del Barça. Y justo cuando llegó, bastantes cambios. El nuevo ídolo era Maradona, aunque jamás logró asemejarse a lo que fue Cruyff como jugador blaugrana. Se marchó y en cuanto a entrenadores, siempre cambio de filosofía. Estuvo Menotti, argentino, que los hacía jugar como argentinos. Luego Lattek, un alemán que los hacía jugar como alemanes. Después Venables, inglés, que claro los hacía jugar como ingleses. Esto impactaba en la escuelita, es decir, en la Masía. Los formadores no tenían un estilo de juego definido hasta que regresó el ídolo Johan Cruyff. Se convirtió en el entrenador del primer equipo en 1988, cuando Pep cumplía los 17 años y él jugaba en dos posiciones, o extremo por derecha o defensor central, es decir, punto medio no había. Y cuenta Guardiola que cuando llegó Cruyff cambió todo. Le brindó una filosofía marcada y clara al equipo, el fútbol total, lo que le fue enseñado en su naranja mecánica del 74. Y ese fútbol total lo aplicaba con el primer equipo y también con categorías inferiores. Asistía a sus entrenamientos y rápidamente le echó el ojo a Josep, pidiéndole a sus entrenadores de la Masía que le cambiaran de posición, para así convertirlo en un 6, es decir, en el mediocampista con labores defensivas. Rápido fue ascendiendo en categorías, pasando año con año por el Barcelona C, el Barcelona B, hasta que en 1990, cuando tenía 19 años, lo subían al primer equipo y lo debutaba Cruyff. Se encontró con un cuadro ya armado por Koeman, Laudrup, Zubizarreta o Hristo Stoichkov. Encajó de inmediato en el esquema de juego, formándose el famoso Dream Team. Le arrebataron finalmente el título de Liga al Real Madrid de Butragueño, Michel y Hugo Sánchez para empezar una hegemonía culé. Ganaron 4 ligas de forma consecutiva, algo que desde ese momento y hasta hoy no se ha vuelto a repetir. Cuenta el propio Cruyff que ese estilo de Pep le recordaba un poco a él. Y a ver, sé que no tiene sentido esto que estoy diciendo, porque al pensar en Johan como jugador, se cree que él era un delantero, pero no. En ese fútbol total de Rinus Michels, Cruyff jugaba libre. Era un armador de juego, partía desde el medio campo recuperando los balones y claro, él mismo terminando las jugadas. En este caso había un poco más de estructura, pero Guardiola era el que robaba. Y con su tremenda visión, con sus grandes pases, iniciaba las jugadas. Se consagró como uno de los referentes de este Dream Team que ganó la primera orejona para el club, cuando él apenas tenía 21 años de edad. Representó a España en los Juegos Olímpicos de ese año llevándose la medalla de oro. Asistió al Mundial del 94 en Estados Unidos y era sin duda de lo mejor que tenía el fútbol en su nación. Se terminó el Dream Team, se marcharon aquellos icónicos jugadores, el entrenador se quedaba él, convertido desde ya en leyenda blaugrana, recibiendo el gafete de capitán y cuando ya era un hombre maduro, respetado, con más de 200 partidos con esa casaca, llegaba un entrenador que cambiaría su carrera para siempre, teniendo un grandísimo efecto mariposa.
Bobby Robson se convirtió en el nuevo director técnico del Barcelona, ex seleccionador inglés, y como él no hablaba español, trajo junto con él a un traductor, un ex profesor de educación física de nombre José Mourinho. Aquí se da el primer encuentro entre Guardiola y The Special One. Solo estuvo una temporada al mando Robson del Barça. Cuando se marchó, llegaba Louis van Gaal, quien también necesitaba traductor, y le pedía a Mourinho que se quedara, fungiendo también como su auxiliar. Así que podríamos decir que estos dos personajes se formaron al mismo tiempo y en el mismo lugar. Un equipo que poco a poco fue volviendo a tener protagonismo, ya que llegó Ronaldo Nazario, Luis Figo, Rivaldo. Le tocaba ver cómo ascendían de la Masía a dos jovencitos de nombre Carles Puyol, Xavi Hernández. Pep tenía una gran amistad con dos hombres que a la postre serían sus contrincantes durante años: Luis Enrique, José Mourinho. Pudo festejar 2 ligas más como culé. Le tocó conocer, experimentar y tatuarse en la mente ese ADN blaugrana. Vio cómo cambió todo el sistema de la Masía. Cuenta él quedar impactado de ver cómo los niños de 7 jugaban y entrenaban a lo mismo que el primer equipo. Siempre le llamó la atención el descubrir talentos, y cuando poco a poco se acercaba a las categorías mayores, un jovencito, Andrés Iniesta, se acercó con Xavi y le dijo: tú me vas a retirar a mí, pero Andresito nos retirará a todos. Se quedó hasta el año 2001, donde entre lesiones y ciertas diferencias con el presidente Gaspar, abandonaba lo que fue su casa por más de una década, con casi 400 partidos jugados, 6 ligas, 2 copas y una orejona, prometiendo algún día volver. Probó suerte en Italia jugando para el Brescia o la Roma, aunque nunca terminó por cuajar debido a esas lesiones que ya eran un constante conflicto. Por lo tanto, bajó el nivel de exigencias yéndose a jugar al Al-Ahly de Qatar y decidió retirarse en México, donde viene un punto clave en su carrera. Se considera su llegada a Dorados como un suceso inexplicable en nuestra Liga MX, como lo titulan, un momento sublime o fuera de contexto. Es decir, algo que no muchos entienden, pero las razones son sencillas. El entrenador de esos Dorados de Sinaloa, Juan Manuel Lillo, un español. Él pidió su fichaje, le fue concedido. Y aunque terminaron descendiendo y perdiendo la categoría, de aquí Pep aprendió bastante. Lillo, su entrenador, le enseñó bastante de táctica defensiva. Y es justo ese hombre quien ha sido durante muchos años su auxiliar en el Manchester City. Y como Guardiola siempre fue un hombre curioso, con ganas de aprender, observó durante su paso en México la selección. Y al ver ese fútbol de Ricardo Lavolpe, quedó maravillado de ver cómo salían jugando desde atrás, cómo construían con los laterales, cómo se incorporaban ellos al ataque, y esto más tarde lo retomaría. Tras su breve paso en Sinaloa, decidió colgar los botines, a sus 34 años, teniendo una exitosa trayectoria, buscando de inmediato oportunidades para convertirse en director técnico. Intentó hacerlo ahí mismo, en Dorados, aunque su moción le fue negada. Ni siquiera en Segunda División Mexicana le dieron las facilidades, así que regresaba a sus tierras. Tocó las puertas del equipo de su vida, del cuadro de sus amores, el Fútbol Club Barcelona, y su presidente, Joan Laporta, ni se lo pensó. De inmediato lo convirtió en el entrenador del Barça B, prometiendo él replicar esa filosofía que le enseñó su maestro Johan Cruyff, combinarla con las bases defensivas que le dejaba Lillo o que veía en Lavolpe, incorporando desde ese primer momento como su auxiliar a Tito Vilanova. Cuenta Laporta que quedaban maravillados por ver cómo Pepe estudiaba a sus rivales a pesar de que estaban en 4ª división. Y el propio Guardiola dice ser un año mágico, aislado de los reflectores, de la presión, disfrutando. Lograron salir campeones de la 4ª categoría, consiguiendo el ascenso teniendo a 3 piezas fundamentales: un atacante, Pedro Rodríguez, un mediocampista creativo, Thiago Alcántara, y un contención que le recordaba bastante a él por su forma de juego, Sergio Busquets. Ponemos una pausa en él para entender lo que pasaba con el primer equipo. 5 años seguidos siendo dirigidos por Frank Rijkaard, con quien llegaron bastantes éxitos, 2 ligas y su segunda orejona. Descubrió el talento de Lionel Messi, lo combinó con la magia del Ronaldinho, los goles de Tol, la visión de Xavi, de Deco, la garra y liderazgo en defensa de Puyol, Rafa Márquez, junto también con la habilidad única de aquel jugador que Pep dijo retiraría a todos, Andrés Iniesta. El Barça estaba de vuelta, se volvieron a convertir en el mejor equipo del mundo, solamente que entre el 2007 y 2008 las cosas se le salían de las manos a Rijkaard. Perdió las 2 ligas y perdió al vestidor.
Se sabía que Ronaldinho era muy de fiestas, era muy de la vida nocturna y poco a poco ese rendimiento y esa magia bajaban, aunado a una pelea de Samuel Eto'o con el propio entrenador y hasta con el mago Ronnie. Fue por esto que Laporta tuvo que actuar y decidió ponerle fin a la era Rijkaard. Quedaba la vacante, el puesto de director técnico libre y estaba cantado. Era una obviedad quién tomaría ese puesto. The Special One, José Mourinho, con pasado blaugrana, porque ahí se crió como traductor y como auxiliar. Fue estrella en el Porto ganando una Europa League, así como también una Champions. La rompió de igual forma con el Chelsea, siendo bicampeón de Premier League. Así que todo apuntaba a que Mourinho regresara al Barça. Estaba listo, pero no. Laporta le dio un giro de tuerca a esta historia. Recibió asesoría de Cruyff, quien le sugirió apostar en Pep, en quien conoce las raíces a profundidad de este equipo, esa filosofía, ese siempre jugar bien, y Joan, sin pensarlo, sorprendió al mundo entero y al Camp Barça para convertir en el verano del 2008 a un jovencito de solo 37 años de nombre Josep Guardiola en el nuevo entrenador del Fútbol Club Barcelona. Un reto mayúsculo, un peso enorme. Tomaría uno de los equipos más mediáticos del mundo sin haber dirigido ni un solo partido en primera división, ni tampoco en segunda ni en tercera. Era el entrenador del Barça B de cuarta categoría. Él estaba convencido de que podría hacer las cosas bien y no solo eso, llegar a ganar todo. Así se lo prometió a Laporta y él entregándole las llaves, el mando total del equipo. Creía que habían unas cuantas manzanas podridas en el vestidor y amenazaba con utilizar la mano dura, despedir jugadores sin importar el nombre. Así que su primer golpe fuerte sobre la mesa, decirle adiós a Ronaldinho y a Deco. Le daba salida a los que fueron de lo más destacado y sobre todo al ídolo, al ex Balón de Oro. Se la jugaba por completo, pero él, como siempre dice, él mea con la suya. Él se muere con sus ideas independientemente de cómo le salga. Preocupado por la línea defensiva, solicitaba regresar de préstamo a Gerard Piqué. Subía del equipo B a su consentido Sergio Busquets y pedía el fichaje del lateral derecho del Sevilla, Daniel Alves. Así se daba su arranque en temporada baja, en el mercado de transferencias y su primer partido. Su debut como profesional sería en Champions. Les tocaba jugar rondas clasificatorias sin tener a Messi por los Juegos Olímpicos. Apostaba por Pedrito como titular, uno de sus consentidos, y las cosas le funcionaban bastante bien. 4-0 al Wisla Cracovia en el Camp Nou. La vuelta en Polonia, derrota, la primera en toda su carrera, aunque se clasificaban a la fase de grupos. Llegaba entonces su debut en Liga y derrota con el Numancia. Y claro, como es España y como es esa prensa, intentaban prender focos rojos y alertas. Segundo duelo, el primero de Liga en casa. Podríamos decir que esta era su presentación oficial en el Camp Nou. Messi ahora sí como titular, quien tomaba la número 10 de Ronaldinho. Marcaba penal ante el Racing de Santander, primeros 3 puntos a la vista y nada. Las victorias seguían esperando. Terminaban empatados con el Racing, que pelea siempre el descenso. Y ahora sí, alarmas rojas. Críticas a Laporta por apostar en un jovencito, en un hombre sin experiencia, sin conocimientos. Decían que Guardiola tenía que comer muchos años de fútbol para llegar a tomar el peso del equipo. Discurso que en cuestión de semanas terminó. Porque tras esos baches pequeños por los que tropezó, encontró camino libre para hacerse no solo de triunfos, sino de aplastantes resultados y formas. Él meó con la suya, dándole titularidad a Busquets, mandando al banquillo a Touré, Seydou Keita, para tener su tridente del medio campo con Xavi, Iniesta y el ya mencionado contención Bussi. Se asesoraba con Rafa Márquez para aprender de esa salida a la volpiana mexicana, en la que le exigía constantemente a Víctor Valdés utilizar sus piernas. Y así poco a poco formar el famoso fútbol total que le enseñaron, su reinventado tiki-taka, apodado así por la manera tan rápida en la que pasaban, tomaban el balón, pasaban el balón. 6-1 al Sporting de Gijón, 6-1 al Atlético de Madrid, 5-0 al Basilea de Suiza, 5-0 al Almería, 4-1 al Málaga. Apenas estamos en noviembre y ya hablar de dudas es ilógico. Ahora era hablar de qué tan favorito es el Barcelona para reconquistar España e incluso Europa. Ahora todo elogios para Pep Guardiola, aunque faltaba el que se enfrentara a los rivales fuertes, a los de peso. Ellos siguieron construyendo esa gran expectativa previa al clásico, venciendo 6-0 al Valladolid, 5 goles al Sporting, 3-0 al Sevilla, 4-0 al Valencia.
solo teniendo esa derrota de la jornada 1 y estamos ya en diciembre, donde por fin viene el enfrentamiento con el Real Madrid, el partido más esperado de todo el semestre. Su primer clásico se jugaría en el Camp Nou con 96,000 espectadores, con los bicampeones de España enfrente. Exhibición la que estaba brindando el nuevo mejor futbolista del mundo, Lionel Messi. Ni la marca de Sergio Ramos lo frenaba, pero los goles no llegaban. Hasta que se le señaló un penal a favor, mismo que se encargó Eto'o de cobrar y Casillas de tenerlo. Así que el 0-0 se mantenía, y cuando el partido parecía terminar en empate, la revancha para Eto'o. El gol que apenas cruzó la línea y el postre quien lo merecía. Un golazo de Messi dejando una imagen icónica. La vaselina Casillas, Cannavaro estrellándose en el poste. Se dice que esta fue la primera vez que se escuchó en el Camp Nou el grito y la ovación para Messi. Se llevaban todos los elogios Lionel y Pep porque no solo eran líderes, casi imbatibles y los favoritos a ganarlo todo. Era el tiki-taka lo mejor que se había visto en años, teniendo show semana a semana de Xavi Hernández y al argentino marcando al menos un gol por partido. Mientras fue evolucionando la campaña que, insisto, es su primer campaña en primera división. Apenas con 38 años, el ritmo mejor y mejor. Perdiendo su segundo partido hasta el mes de febrero, desde septiembre hasta febrero invictos. Y Pep, siendo el obsesivo que es, él creía que aún se le podría sacar más jugo y mayor provecho a este Barça. Su tridente de ataque era Henry, Eto'o, Messi, pero como Dani Alves subía mucho al ataque y Leo estaba cargado por banda derecha, se armaba un tumulto. Se bloqueaban espacios, así que decidió mandar al 10 a jugar por detrás del camerunés y el francés, siendo un falso 9. Esto en el juego, ya que difícilmente en alineaciones o en páginas de estadísticas verás esto. El argentino tenía la libertad de cargarse por banda derecha cuando no estuviera Alves y meterse por detrás de los delanteros cuando la jugada se pusiera a su favor. Fue así que perfeccionó el juego blaugrana y sus cifras goleadoras partido a partido aumentando. Se metían a la final de la Copa del Rey caminando, una ventaja amplia sobre el Real Madrid en Liga, así que su enfoque principal, la orejona. En los octavos de final corrieron con mala fortuna al enfrentarse al Olympique de Lyon. Ellos eran vigentes heptacampeones de Francia, 7 títulos de liga seguidos con Lloris, Benzema o Juninho Pernambucano. Y en la ida en Lyon, empate a unos. Claramente el gol que les hicieron fue de Juninho y de su especialidad, de tiro libre, mientras que el gol culé, un cabezazo de Henry. Para que en la vuelta este juego aplastante de Pep definiera todo como le gusta, con goleada. 5 tantos marcados, 2 de Henry, 1 de Leo, 1 de Eto'o y hasta 1 de Keita que entró del banco. Es que dice Guardiola que la mejor manera de respetar a tu rival es jugarles a tu máximo nivel. Así que si vas ganando, no sé, 3-0 y ya tienes el partido definido, él quiere que vayas por el cuarto, el quinto, el sexto, siendo esta la manera de respetar al rival ofreciéndoles lo mejor de ti. Pues justamente esto manifestaba el entrenador aplastando al Lyon para meterse a los cuartos, donde les tocaba como prueba el Bayern Múnich. Subía el nivel de complejidad y tenemos nada más y nada menos que otro 4-0. De nueva cuenta respetó a su rival con goleada, claramente con 2 tantos del 10 argentino y los otros 2 de sus acompañantes, Henry, Samuel Eto'o. Desde la ida ya estaban clasificados y Jürgen Klinsmann, el entrenador del Bayern, dijo que este era el equipo más aplastante, más dominante al que se había enfrentado en toda su vida y que era imposible ganarles. Cosecharon la clasificación con un empate en el Allianz Arena para seguir con vida en todo y cada vez más cerca de que el Barça regrese a la gloria. Nos situamos en mayo, en el cierre de temporada donde viene el segundo clásico de Pep. Meterse al Santiago Bernabéu era un partido clave. Si perdían, el Madrid se ponía a un solo punto de ellos. Ahora bien, si ganaban, esto significaría casi asegurar su primer título. Decir icónico este partido creo es poco. Lo empezaban perdiendo con gol del Pipita Higuaín intentando apagar con el tiki-taka el Bernabéu. Pero el tema es que aún no arrancaban los de Guardiola y cuando lo hacían, goles por montones. Henry empató, el Capi Puyol le daba la vuelta y Messi, como ya es costumbre, vacunando a los blancos para tener un 3-1. De irlo perdiendo a tener en un abrir y cerrar de ojos 3-1 a su favor. Ramos descontó, pero volvieron las reacciones por ráfagas de los culés. Un segundo de Henry, un segundo de Messi con una exhibición brutal de Xavi.
teniendo ya 4 asistencias en el partido, y el definitivo, el que terminó por hundir al madridismo, Piqué, un hombre de casa, uno que siente los colores como pocos en esta institución. 6-2 en el Templo Blanco, 6 goles en el Santiago Bernabéu, con lo que se sentenció el título de Liga para siempre. El Barça volver a reinar España en la primera temporada de este hombre, que en cuestión de meses pasó de ser el inexperimentado a ser el genio, el sabio. Paso 1 de 3 conseguido. El segundo aún faltaba camino. Semifinales de Champions, Chelsea, el club al que recientemente abandonó Mourinho, a los que dejó con una gran base de jugadores: Ballack, Drogba, Lampard, Sech, Terry. Empataron en el Camp Nou a ceros, donde esa defensa blue logró controlar el mejor ataque del mundo y al falso 9, al mejor del mundo, llegando así a Stamford Bridge, a uno de los partidos que marcaron su carrera. Empezaban perdiendo con un golazazazo de 100. Se les venía el mundo en contra y empiezan los escándalos y errores arbitrales. Manos no señaladas, infracciones claras, reclamos y reclamos del Chelsea. Eto'o y Gerard Piqué claramente pudieron haber sido señalados como 2 penales para los locales, nada. Y cuando el partido agonizaba, cuando estaba echado atrás el equipo inglés, salió ese pase de Messi para el derechazo al ángulo de Iniesta y confirmar un milagro blaugrana, el famoso Iniestazo, el que sí, de justa manera es nombrado escándalo de Stamford Bridge, porque pocas veces se habían visto tantos errores en un mismo partido, con Ballack correteando al árbitro, frustrado por lo vivido, con Drogba reclamándole a la cámara, ya que sentían que sin esas decisiones del silbante ellos irían a la gran final, pero no. Iniesta, Messi y Guardiola salían de Londres con la clasificación al partido más importante de todo el año, Roma. En medio de ofuscantes críticas por lo sucedido en Stamford Bridge, intentaban demeritar su juego y lo conseguido, mientras ellos se enfocaban en seguir su rumbo de éxitos. Finalizaron la liga con 87 puntos, campeones después de 3 años de no hacerlo. Jugaron la primer final de su vida, la Copa del Rey en el Mestalla ante el Athletic Club, y como ya es costumbre, respetaron a su rival, brindándole su mejor versión posible. Lo iniciaron perdiendo para remontar con goleada de 4 goles. Campeones de Copa del Rey, 2 de 3 títulos al bolsillo, faltando el más importante, el mejor, la UEFA Champions League. Hicieron el viaje al Olímpico de Roma para enfrentarse al que oficialmente era el mejor equipo del planeta, los tricampeones de Premier, los vigentes campeones de la orejona con posibilidades de triplete, el Manchester United de Sir Alex Ferguson, comandado nada más y nada menos que por el actual Balón de Oro Cristiano Ronaldo. Un equipo legendario al que recordamos por su ataque, por Tevez, Rooney, Giggs o Scholes, pero sin duda una de sus fortalezas, esa defensa. Patrice Evra, Rio Ferdinand, Nemanja Vidic, Van der Sar, y ellos, aquel 27 de mayo del 2009, fueron sacados a pasear por el tiki-taka. Un gol tempranero de Samuel Eto'o y el icónico cabezazo de Messi tras un pase perfecto de Xavi Hernández, firmando la tercera Champions League para el Barça en toda su historia, con un Messi que cerraba de forma inmejorable su campaña, un tipo bajito marcando de cabeza, logrando su gol número 38 de toda la temporada. Y lo de Guardiola, ¿qué decir? Liga, Copa, Champions en su primer año como entrenador. Fue perfecto, un hito insuperable. El primer triplete del Barcelona lo firmaba un debutante, venciendo aparte al de más experiencia, a los actuales campeones, a Sir Alex Ferguson. Festejaban al ritmo de Viva la Vida de Coldplay, ya que esto apenas era el inicio de una legendaria era. Porque el nuevo objetivo de este obsesivo hombre era el sextete, un término que para esos entonces era desconocido. Nunca antes se había hablado de esto, de ganar todos los títulos posibles. El siguiente a la lista, la Supercopa de España, que con facilidad consiguieron. Vencieron al Athletic de Bilbao, otra vez estrenando un fichaje de lujo, Zlatan Ibrahimovic. Si de por sí este equipo ya era el mejor del mundo, ahora le incorporaron al mejor 9 de todo el planeta. Creyeron que ya era hora de darle salida a Eto'o. Lo intercambiaron por Zlatan, aparte poniendo unos cuantos milloncitos para hacer esa venta con el Inter de Milán, equipo que ahora era dirigido por José Mourinho. Con ese hombre que estaba resentido con Pep porque le robó su puesto como entrenador del Barça y también por lo que le hizo al Chelsea, a su ex equipo en aquellas semifinales. Consiguieron la Supercopa de España ya con Zlatan y luego la Supercopa de Europa, firmando su 5º campeonato en el año.
quedando a solo 1 de distancia del en ese momento no tan famoso sextete. Su arranque de temporada nuevamente espectacular. Se habían subido las expectativas por lo que fue esa 08-09 y sin defraudar ni poquito. Messi levantó su primer Balón de Oro apenas cumpliendo los 21 años. Y cuando hicieron el viaje a los Emiratos Árabes para buscar el último trofeo, el Mundial de Clubes, le sufrieron, pero se llevaron ese título a casa. Con un gol marcado en los últimos minutos con el pecho de Messi para confirmar ser el primer equipo en toda la historia, perfecto. El primer club que levantó todos los títulos posibles en un año. Este Barça de Guardiola, los primeros en ganar un sextete. Este video es patrocinado por Steak. Si quieres mostrar tu apoyo a este canal, regístrate en la mejor casa, con la que iremos todos al Mundial. Tienes un código promocional, PADIGOL, con el cual al jugar 400 pesos, te dan otros 400. Te dejo el link en la descripción. Pasaron de grupos en Champions, ganaron el primer clásico de la temporada con gol de Ibrahimovic a un Real Madrid que estrenaba a Cristiano Ronaldo. Todos esos fichajes de Florentino para intentar frenar a este Barça y no, de momento sin poderlos parar. En Champions pasaron del Stuttgart en los octavos, del Arsenal en los cuartos con un póker del falso 9 de Messi, teniendo también brillantez por parte de Pedrito o de su nueva joyita, Bojan. Y justo esto fue lo que provocó un escándalo en el vestidor culé. Entretener a Messi como un falso 9, a Henry generalmente como titular, Pedrito o Bojan, las oportunidades le eran escasas a Zlatan. Se quejaba y se quejaba con Pep, él las ignoraba. Y es que este entrenador tiene ciertas reglas raras que todos acataban a excepción del sueco. Por ejemplo, no les permitía tener relaciones después de las 12 de la noche para que descansaran bien. Tenían que comer en las instalaciones del club para monitorear su alimentación y no podían tampoco llegar a entrenar con autos de lujo. Pues Zlatan, en señal de venganza o desobediencia, decidió estacionar su Ferrari frente a la oficina de Guardiola. Lo estuvo buscando durante toda la mañana en los comedores, en los pasillos, nada. Siempre le dio la vuelta, siempre lo evitaba el entrenador. Hasta que en medio de una charla táctica el delantero tronó y le dijo que no tenía bolas, que había comprado un Ferrari para manejarlo como un Fiat. Esto claramente provocó que lo apartara del plantel y terminara por ser un tremendo fracaso su fichaje. Aún sin él, siguieron cosechando puntos para ser bicampeones de liga. Ganaron el segundo clásico del año, es decir, manteniendo esa racha perfecta ante el Real Madrid. 4 partidos jugados, 4 clásicos ganados. Ya con su sextete y de nueva cuenta encaminados a llevarse la Champions League, siendo favoritos y siendo presuntos invencibles, hasta que aparecía el hombre con sed de revancha, José Mourinho, The Special One. El Inter fue su rival en semifinales. Se llevaron el triunfo del San Siro, obligando al Barça a hacer 2 en la vuelta si querían conservar la orejona. Y como Zlatan conocía a la perfección a Mou y a los Nerazzurri, decidió Pep llamarle, dejar sus diferencias de lado, alinearlo. El resultado no se le daba. Y en medio de esta desesperación por esa barrera defensiva que trazó Mourinho, decidió acercarse a Guardiola y a Ibrahimovic para meterle aún más picante a su relación, para fungir como un auténtico villano, y aunque sufrió y sufrió, persistió. Evitaron siempre los goles de Messi, Pedrito o quien fuera. Solo Piqué pudo descontar sin ser suficiente. José corrió por todo el Camp Nou con la mano levantada, haciendo la señal de que él es el entrenador número 1 del mundo, dejando este precedente como el inicio de una rivalidad memorable. El Barça quedaba destrozado anímicamente por la forma en la que perdió esta Champions League. No podrían llevarse su bicampeonato de orejonas, eso sí, el bicampeonato de ligas a la bolsa. 2 de 2 y esta mejor que la pasada, haciendo la escandalosa cantidad de 99 puntos, solamente teniendo una derrota en toda la campaña. Llegaba el verano del 2010, donde habrían cambios en la directiva culé. Dejaría el cargo el presidente Joan Laporta para que tomara su puesto Sandro Rosell, aunque esto no significaba cambio de entrenador, ni mucho menos. Al contrario, reafirmada la confianza y mientras tanto Sudáfrica. La Copa del Mundo a la que la mayoría de la plantilla asistió y terminó por ser aún mejores noticias para sus jugadores, en específico los ibéricos. España se convirtió por primera vez en su historia como los ganadores de un mundial, teniendo a muchos barcelonistas como sus estrellas, en específico al anotador del gol definitivo, Andrés Iniesta. Así que regresarían con la confianza triplicada para encontrarse una mejor y más sana plantilla.
ya sin Zlatan, que fue manzana podrida, con la venta de Yaya Touré, de Rafa Márquez o Henry para incorporar a Mascherano y al goleador de Sudáfrica, David El Guaje Villa. Llegamos a la 2010-2011, la que me parece es su mejor campaña, su auténtico prime, en la que algunos se atrevieron a meterle miedo, porque Florentino seguía empeñado en ver cómo frenar su éxito, cómo regresar al Real Madrid a la cima, y fue a por todo. Primero por Cristiano Ronaldo, ahora por quien parecía ser su némesis, José Mourinho. Pero este Barcelona nada ni nadie lo frenaba. Y si ya habíamos hablado de su perfección en finales y en los clásicos, eso siguió. Se llevó una Supercopa de España más. Villa encajó a la perfección dentro del plantel. Leo siguió y siguió incrementando sus cifras goleadoras. Y no solo era él quien mostraba un nivel de fenómeno, eran prácticamente todos, y como muestra un botón. Cuando se midieron por primera vez a Mou y al Madrid, 5-0 sin ni un gol de Messi, con tanto marcado hasta por Jefren Suárez, dejando la peor humillación en los clásicos en varias décadas. A Mourinho con la boca cerrada, a Piqué levantando la mano señalando el 5. Tocaba el pico máximo de su fútbol Guardiola, en el que jugaban prácticamente con los ojos cerrados, conociendo todos a la perfección el tiki-taka en su esplendor. Y todo esto se veía reflejado en las galas del Balón de Oro, en el que él salía decorado como el mejor entrenador del mundo. Dentro del 11 ideal del año, varios culés, y dentro de los 3 nominados, Xavi con el tercer lugar, Iniesta el segundo, Messi su segundo premio, su segundo Balón de Oro. Así que el fútbol en general era azul y rojo, era blaugrana. Cercanos al cierre de la temporada, se dio una seguidilla de partidos entre el Barça y el Real Madrid, en lo que muchos consideran ser el prime del fútbol, por el nivel, por los jugadores, porque se medían de frente los campeones del mundo, y sobre todo por sus entrenadores y sus declaraciones. Josep Guardiola es un entrenador fantástico de fútbol, yo repito, pero ha ganado una Champions que a mí me daría vergüenza de ganarla, porque la ganó con el escándalo de Stamford Bridge. Y si este año gana la segunda, gana con el escándalo del Bernabéu. Como el señor Mourinho me ha tuteado, yo también le voy a tutear. Me ha llamado Pep, yo le voy a llamar José. En esta sala, él es el puto jefe, el puto amo, es el que más sabe del mundo. Yo no quiero ni competir ni un instante. Si le digo a él y a UEFA lo que pienso, lo que siento, termina mi carrera hoy. Cayeron en la final de Copa, su primer tropiezo en un partido de esta magnitud, pero avanzaron a la final más importante, en esas icónicas semis de Champions, con ese gol de Messi quitándose a todos del camino, silenciando en el Santiago Bernabéu para volver a situarse en un partido por la orejona. También festejaron por tercera ocasión de forma consecutiva la Liga. Tricampeones de Liga, algo que no sucedía pues justamente desde que él fue jugador, desde ese Dream Team donde era figura. Podría ahondar en cada uno de los jugadores, en el nivel de Piqué, en el tumor que tuvo a Vidal y su regreso a las canchas, en un infravalorado Víctor Valdés, en Dani Alves, que me parecía espectacular, pero me tardaría horas en desmenuzar todo. Así que centrémonos en lo más importante. Si les digo yo que a título personal me parece este ser el prime, se suma a la lista conmigo alguien que sí tiene crédito para decirlo. Sir Alex Ferguson. Él fue su rival en aquella final del 2011 en Wembley y mencionó que este es el mejor equipo que ha visto jugar. Que sí, por un lapso del partido estuvieron empatados a unos, pero reconoció que se vieron aplastados de inicio a fin, con gol de Pedrito, un golazo de Messi y uno aún mejor del Guaje Villa para asegurar la cuarta orejona de los blaugranas. La segunda para Pep en solo 3 temporadas como entrenador. Se confirmaban de nueva cuenta como los mejores de todo el planeta Tierra. 3 ligas, 2 orejonas, Copa, 2 Supercopas, y así empieza la 11-12, su cuarta campaña al mando. Y como ya era costumbre en su equipo, siempre reforzando a pesar de que eran los mejores. Llegó Alexis Sánchez y un mediocampista con un perfil muy similar a lo que él pedía, Cesc Fábregas. Como siempre, se hicieron de la Supercopa. Messi logró su mejor campaña goleadora, en lo que terminó derivando en esos 91 tantos en un año natural, marcando 5 en un mismo partido al Bayer Leverkusen. Y siempre al pensar en esa 11-12, yo recordaré la playera negra, con el nivelazo al que se adaptó Fábregas para ilusionar con un tetracampeonato de Liga, con el bicampeonato de Champions. Pero existieron aquí 4 factores que se combinaron para tener el fin de esta era. El primero, sin duda, el cansancio.
Pep decía estar ya fastidiado por la prensa, por la presión y por no descansar ni un solo momento al estar expuesto siempre por ser el entrenador de este gigante europeo. Segundo, su relación con Sandro Rossell, el presidente con quien cada día se fracturaba más. Tercero, Mourinho. Finalmente The Special One pudo tumbarlo. Consiguió 100 puntos, de los cuales se destaca ese clásico en el que Cristiano pidió calma al Camp Nou para romper con su paso perfecto en Liga. Y el más doloroso de todos, el cuarto factor, la Champions. El que me parece ser el punto clave para que se acabara la relación Pep-Barça. El Chelsea tuvo su revancha en semifinales con una barrera, con el camión estacionado atrás impidiendo el gol blaugrana. Messi fallando un penal y esa contra solita del Niño Torres para hundir las esperanzas del Barcelona. Y unos días después confirmarse el adiós de una leyenda culé. Ya ha decidido, como sabrán la mayoría, que su futuro inmediato no estará en el Barça y lo ha comunicado en una rueda de prensa. A las 13:36 de la tarde ha salido Pep Guardiola a la sala de prensa del Camp Nou para anunciar que deja el banquillo del Barça. Mi cabeza ya estaba pensando que era mi último año. Lamento profundamente haber perdido esa vida, esa energía. Lo lamento desde lo más profundo de mi ser. Me voy muy feliz, la verdad es esta. Con muchas cosas, pero me voy muy feliz. Desde el 2008 llegando como un inexperimentado y jovencito, en medio de desconfianza del público con confianza de su presidente. Despidiéndose en 2012, 4 años y 14 títulos después, convirtiendo a Messi en 4 veces ganador del Balón de Oro, en muchos de sus jugadores bicampeones de Eurocopa y campeones de un Mundial, con 3 ligas, con 2 orejonas, dejando un legado inmenso, incalculable, reviviendo en este equipo esa filosofía que algún día, que décadas atrás dejó Johan Cruyff sembrado. Se marchaba cargado por sus jugadores, coreado por su afición, con la motivación de saber que apenas cumplía los 41 años, que tendría tiempo para descansar, para vacacionar con su familia y al volver iniciar su carrera fuera de la masía del Camp Nou, del Camp Barça. Su retorno a las canchas se dio solamente un año después, en 2013, tomando otro proyecto grande e igual de ambicioso, el Bayern Múnich. Los vigentes ganadores de un triplete, es decir, los campeones de Champions. Llegaba un vestidor más que armado con Neuer, Müller, Lahm, Alaba, Kroos, Ribéry, Robben. Pero él siempre respaldado por su directiva y siempre con cartera abierta. Decidía gastar para traer 2 jugadores de su agrado. Mario Götze, quien brillaba con los rivales, con el Dortmund, y uno de sus consentidos del Barça, Thiago Alcántara. Como siempre, llegando con ideas innovadoras que a unos gustan, a otros no tanto. Cambiaba el pasto de la Allianz Arena creyendo que era muy largo. Cambiaba bastantes cosas de sus instalaciones de entrenamiento. Y aunque su goleador era Mario Mandzukic, no le encantaba del todo y desde un inicio le buscaba reemplazo. Otro con los que tuvo conflictos, Franck Ribéry. La estrella de ese Bayern dice que jamás confió en Pep y viceversa. Creía que le faltaba experiencia, que no era el gran Jupp Heynckes y que hacía ver todo demasiado complejo, demasiado táctico, cuando el fútbol es algo muy sencillo, es simplemente un juego. Su paso en Alemania inició con éxitos, ganando el Mundial de Clubes, la Pokal, la Bundesliga, sobrado en cuanto a puntos, pero en la Champions en semifinales se topaba el Real Madrid, a ese equipo que hasta ese momento podríamos considerar sus rivales favoritos, a los que generalmente les ganaba y ahora le pusieron una arrastrada tremenda. Ancelotti, Ramos y Cristiano les hicieron 5 goles con respuesta nula. 5-0 global en semifinales, para firmar así la primera derrota verdaderamente fuerte y vergonzosa de toda su carrera. Se dedicó en el Bayern a dejar escuela, a traer jugadores que se convertirían a la postre en leyendas como lo es Robert Lewandowski. Le inventó posiciones a un Philipp Lahm que era lateral y lo dejó volar libre incluso como mediocampista. Caso similar con un jovencito Joshua Kimmich. También brindó de su mano ciertos jugadores que él buscaría capacitar para que luego se convirtieran en entrenadores. Hombres apasionados y obsesionados por la táctica como él. En este caso, Xabi Alonso. Incorporó en su cuerpo técnico ciertos nombres que después brillarían momentáneamente en las grandes ligas. Erik ten Hag. En resumen, mucha escuela, mucho fútbol, récords Guinness como esos 5 goles marcados en 9 minutos por parte de Lewandowski. Mucho Oktoberfest,
Mucha cerveza por tantas ligas y tantas copas o supercopas cosechadas, pero siempre teniendo como némesis una cosa, la Champions, la que empezaba a ser su obsesión no conseguida, y para colmo suyo, sus rivales vencedores siempre fueron españoles y siempre en la misma ronda. Las semifinales. Primero les recordaba ese 5-0 con el Madrid de Ancelotti. Después el Barça, el club de sus amores, su ex, ahora dirigido por quien fue su amigo, por Luis Enrique. Eliminado por su mejor alumno Lionel Messi y sus golazos. Y en la tercera, en la que la orejona ya se había vuelto una obligación para su gestión, se le atravesó el Cholo Simeone. Ese gol de Saúl Ñíguez en el Calderón para matar nuevamente esa ilusión y darle así fin a su era como entrenador del Bayern. Dejando un balance positivo, eso sí, con un asterisco gigante, porque si hablamos a nivel estadístico, nadie mejor que él en la historia de este club. 75% de victorias, 3 Bundesligas, 2 copas, pero la Champions, el gran conflicto. A nadie le quedaba la menor de las dudas del nivel de entrenador que era, aunque algunos se atrevían a decir que sin Messi jamás podría levantar otra orejona, que sin él era un buen entrenador, pero solo eso. Salió de Alemania para buscar trabajo de inmediato y claro, lo consiguió. Ahora sus maletas apuntaron a Inglaterra, a Manchester, para convertirse en entrenador del City, de este proyecto con inversión millonaria que cada vez se acercaba más al éxito mundial. Ya lo tenían a nivel local. Habían festejado 2 Premier Leagues previa a su llegada con Mancini, con Pellegrini. Pero ahora esta liga se había pasado a manos del Chelsea y hasta del Leicester City. Y en Champions, ¿qué decirles? La eterna pesadilla de estos Sky Blues de Kompany, Hart, Touré, Agüero, Silva o el recién llegado Kevin De Bruyne. Decidían abrir cartera para traer al entrenador más buscado, al más táctico, al más analítico de todos y darle un proyecto a largo plazo. Josep Guardiola, nuevo entrenador del Manchester City. Como ya es costumbre en él, pidió fichajes, pensando siempre en el futuro, siendo generalmente jóvenes. Leroy Sané, Gabriel Jesús. Y otro mediocampista que siempre quiso llevar a su Bayern y nunca pudo, Ilkay Gundogan. Su primer campaña de adaptación. Como comúnmente se dice en la Premier, tu primer año tú te adaptas a ella y no ella a ti, aunque seas Guardiola. Le costó mucho trabajo, sufrió por llegar a enfrentarse a Mourinho de nueva cuenta, a Wenger con toda la experiencia del mundo, a Conte con el Chelsea o hasta el recién llegado Klopp. Terminó en tercer lugar, siendo su peor liga desde que es entrenador. Y qué decir de la Champions, donde nuevamente no la levantó y ahora peor que nunca. No llegó a semifinales ni tampoco a los cuartos. Se quedó fuera desde octavos de final con un novedoso Mónaco, comandado por Fabinho, Falcao, el jovencito Kylian Mbappé y quien le llamó bastante la atención, Bernardo Silva. Por primera vez en toda su carrera, un nadaplete. Primera temporada seco, sin ni un solo trofeo, dejando dudas más y más críticas, ya que siempre a los exitosos, a los más relevantes, cuando se les ve caer, se les dejan ir con todo. Y él, como siempre, responde cerrando bocas. Armó una reestructura grande en su City. Le dio salida a muchos de los que tenían años en el equipo, pero que no se adaptaban a él, a su juego. Fuera Joe Hart, Zabaleta, Narri, Navas, a la banca Yaya Touré, para comprar y gastar fuerte. Ederson, quien sí tiene juego de pies como él pide. Bernardo Silva, quien le llamó la atención en el Mónaco. Kyle Walker, Aymeric Laporte, y entonces sí, con un equipo armado a su gusto, empezó el juego, su filosofía y a dar resultados. Y vaya juego, vaya resultados. Se robó por completo la Premier League, consiguiendo una cifra histórica nunca antes vista, que no se ha vuelto a ver y que difícilmente creo se hará. 100 puntos. 100 puntos en la liga más compleja de todo el mundo, enfrentando a las mejores plantillas, a los mejores presupuestos, levantando también una Carabao Cup, brindando versiones excepcionales de su fichaje Bernardo Silva, un segundo prime del Kun Agüero. Gustando bastante lo de Raheem Sterling, lo del jovencito Gabriel Jesús, el prime del Chino Silva, un grandísimo Leroy Sané, quien era especialista para los tiros libres, y qué decirles yo del belga, del mejor de su plantilla y uno de los mejores en toda la época, Kevin De Bruyne. Pero como siempre su némesis, Europa. Cada año que transcurría se volvía esto tema de conversación, su capacidad nula por conquistar este trofeo. Primero fue el Mónaco, en esta segunda el Liverpool de Klopp, al año siguiente con más fichajes, con más compras a su bolsillo, otra Premier, otra vez espectaculares en su juego, pero ya nadie se lo reconocía, porque lo que siempre se le pedía era esto. Todos querían sí o sí verlo con su Champions. Ahora se le atravesó el Tottenham y en el año de la pandemia,
En el 2020, un pequeño Olympique de Lyon con fallas increíbles para dejarlos fuera. Una auténtica pesadilla. Eso era para él esta competencia y para nosotros algo inexplicable, sin poderlo entender. Semana a semana demostraban ser los mejores de todo el planeta, con un fútbol estructurado, atractivo a la vista. Aparte, con esa directiva, con los petrodólares que llenaban de estrellas su plantel. Aunado a todos los fichajes que les mencioné, llegaba Mahrez, llegaba Rodri, Cancelo, Rubén Díaz y nada. Seguían a la espera. Finalmente, en 2021 superó los cuartos de final de Champions con el City. En todas las campañas anteriores ni a semis pudo llegar. Ahora hasta la final se situó. Era el último partido del Kun Agüero. Podría cerrar su paso Sky Blue con broche de oro. Y como rivales, el Chelsea, quien sin duda eran los candidatos a perder. Nada que competirles en cuanto a nivel futbolístico. Pero a veces este deporte no se trata de jugar bien, sino de saber ganar. Y ese día Guardiola se llevó una lección importante. Aunque él, como siempre, siguió meando con la suya. Su primer derrota en una final de la Champions League, quedando a la orilla. Y aunque parecía que tocaba fondo, él seguiría fiel a su estilo, a su filosofía, a jugar a su manera. Porque solo era esto lo que le quedaba pendiente. Claro, era lo más importante y para lo que se le trajo. Pero de ahí en fuera todo era gloria. FA Cups, Carabao Cups, qué decir de Premiers. Estamos ya en la 21-22. Llevaba solo 6 años como entrenador y tenía ya 4 Premiers. 4 de 6. Una grandísima efectividad. Y cuando volvían a sacar versión de envidia de fútbol con el jovencito Foden, KDB Prime, Bernardo Silva, Mahrez, ahora también en defensa por Rubén Díaz o el contención Rodri Hernández, nada. Sin Champions nuevamente. Parecía esto ser ya una maldición, una malaria en su contra, porque ahora el que lo tumbó fue el Real Madrid, y siendo una de las formas más difíciles de entender el cómo sucedió. Con ese doblete de Rodrigo en el Bernabéu en los últimos segundos para dejarlo derrotado, tirado. Y fue finalmente en 2023 donde el deporte y esa copa con orejas grandes se dio. Tras encontrar la pieza que le faltaba, un delantero centro, un punta, combinarse con la mejor versión de Rodri Hernández, con una defensa sólida, con un equipo que mentalmente no se vino abajo y que a pesar de que tuvieron en el camino a su gran rival, al Real Madrid, a los que generalmente les ganan, ahora hicieron pesar su localía, Etihad Stadium, para vencerles 4-0. Y en Estambul contra el Inter de Milán, por fin, con un gol de Rodri Hernández, con sufrimiento atrás, fallas de Lukaku, pero ya era hora. Era momento de que se convirtiera de nueva cuenta en el mejor entrenador del mejor equipo del mundo. Y fue el 10 de junio del 2023 donde regresó a la cima. Y como él sabe perfectamente hacerlo, no solo ganando un título, ganando todo. La Copa, la Liga, la Orejona. Cosechó su segundo triplete, siendo el primer hombre en ganar 2 tripletes y con 2 equipos distintos. Finalmente, y tras bastante años de espera, Pep Guardiola completaba su vitrina con el Manchester City. Finalmente tumbaba esos discursos que la gente decía de solo con Messi. Y ahora sí se le empezó a valorar como debe de ser, porque mientras ganaba y ganaba Premier, seguían demeritándole por no tener la otra copa. Él se encargó de seguir aumentándole a su palmarés tras levantar en el 2024 su 4ª Premier de forma consecutiva. 4 años seguidos siendo los mejores de Inglaterra, algo que ni el mismísimo Ferguson consiguió. Así que Pep siguió tumbando récords, superando barreras que antes parecían impensables. Tiene ya más de 1000 partidos dirigidos a pesar de solo contar con 55 años de edad. Cuestión de gustos, pero sin duda podría ser nombrado ya el mejor entrenador de todos los tiempos. Con 3 orejonas en el bolsillo, 3 ligas con el Barça, 3 con el Bayern, 6 con el City. 4 mundiales de clubes, infinidad de copas, infinidad de premios individuales, tomando la escuela del mayor referente en cuanto a táctica de la historia, Johan Cruyff. Siendo agradecido, ya que Silillo le ayudó a crecer en sus últimos momentos como jugador, él le devolvió el favor al convertirlo en su auxiliar mucho tiempo después, siendo formador también de hoy grandes entrenadores. Xabi Alonso, quien fue su alumno en el Bayern. Ten Hag, el último hombre que levantó cosas con el United, estuvo junto con él en Alemania. ¿Qué decir de Mikel Arteta o ahora Enzo Maresca? Incontable su legado, que no nos daremos cuenta de su impacto hasta que transcurran bastantes años más. No ha tenido meses o hasta años sencillos últimamente con el City. Se le ha visto y ha salido a hablar de su desesperación, de su cansancio. Pero él sigue, y estoy seguro que seguirá en Manchester o en algún otro lado, porque es evidente que él está obsesionado, está loco por este deporte.
Es un apasionado como pocos, y si a esto le sumas que es demasiado exitoso, que es muy ganador, difícilmente se apartará pronto de las canchas. Una trayectoria extensa, una crónica larga que repasamos aquí en Padigol, con los inicios, la juventud, la madurez, los éxitos, los fracasos, la vida completa de Josep Pep Guardiola.